Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: el cielo y la tierra pasaría, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Escrito está: secase la hierba, marchitarse la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Escrito está que la palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Y por el poder de esa palabra en esta mañana, por el poder de la palabra declarada en esta mañana, toda obra y todo poder de las tinieblas se empieza a quebrantar, se empieza a deshacer por el poder de su palabra, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Escrito está que todo fue hecho por Él y para Él, sean principados, tronos, potestades y reinos. Por lo tanto, todo se sujeta al nombre de Jesús en esta mañana. Amén. Así que en el nombre de Jesús le voy a pedir que me acompañe a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, por tu presencia, por la presencia de tu Espíritu, Señor, que está en nosotros, por nosotros y con nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor, en esta mañana. Aquí estamos delante de ti, dándote la gloria, dándote la honra, dándote la alabanza que solamente tú te mereces, Señor. En esta mañana, Señor, yo me despojo de mí mismo, de mi ego, de mi yo, de mi voluntad, y oro, Señor, para que sea tu Espíritu fluyendo a través de mi vida, para que a través de la exposición de tu palabra, Señor, nuestro entendimiento sea abierto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora, Señor, tomo autoridad como hijo de Dios, porque somos hijos de Dios. Y la Escritura dice que tenemos poder y autoridad para hollar escorpiones y serpientes, y ninguna fuerza del mal nos puede hacer ningún daño. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, ato todo hombre fuerte y todo espíritu demoníaco, todo aquello que se oponga e intervenga al nombre de Jesús y su palabra. Pido asistencia angelical ahora, en el nombre de Jesús. Ángeles ahora, resguardando todo el perímetro de este lugar, dentro y fuera, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, ángeles de columna de fuego, resguarden todo el perímetro de este lugar ahora mismo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y ahora, en tu nombre, Señor, yo proclamo el nombre de Jehová Sebaot, varón de guerra, Dios fuerte y poderoso en batalla. Ahora se establece el reino de Dios sobre este lugar, sobre este territorio, y las tinieblas son desplazadas, no solamente de este lugar, sino de tu vida, ahora, en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, todo peso, toda carga se va en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, todo yugo se empieza a romper y deshacer. Hoy las cargas caen, porque está escrito: venid a mí, los que estén cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por lo tanto, hoy la ansiedad se va. Todo espíritu de distracción, todo espíritu inmundo,
se va en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias. Tengan todos muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Amén. El día de hoy me toca exponer la palabra de Dios. Es un privilegio poder estar aquí y poderle servir a través de lo que el Señor nos ha dado. La palabra de Dios declara que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra del Señor declara que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Por lo tanto, en esta mañana quiero abordar un tema de una serie de estudios que tiene que ver con liberación y guerra espiritual. Y he titulado esta enseñanza Señales de un contraataque del enemigo. Es importante que nosotros, los hijos de Dios, aprendamos a distinguir cuándo es que estamos bajo algún ataque del enemigo o bien es que estamos siendo oprimidos o algún creyente podría estar demonizado. Y quiero explicar el término demonizado. Quiere decir influenciado en alguna área de su vida que se encuentra en su alma, sea la mente, las emociones o la voluntad. Sabemos por las Escrituras que un cristiano no puede estar poseído porque es posesión del Señor Jesucristo. Pero un cristiano sí puede poseer demonios o espíritus inmundos. Eso es una verdad que está en la palabra de Dios. Pero como le decía, tenemos que aprender a distinguir, a discernir cuando realmente yo estoy bajo un ataque. Y existen señales que me indican cuando me está sucediendo eso. Y eso es lo que quiero enseñar en esta mañana. Y quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Hechos 16. Y vamos a leer del versículo 16 en adelante. Recuerde que el tema es señales de un contraataque o señales de contraataque del enemigo. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. 16 en adelante. Hechos 16, versículo 16 en adelante. Amén. ¿Lo tienen? Y aconteció, dice así: y aconteció que mientras íbamos a la oración, aquí está relatando esto, ¿verdad? Uno de los que estaban involucrados en este acontecimiento que vamos a relatar. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. ¿A quién? ¿A quién se dirigió Pablo? Al espíritu. ¿Por qué razón Pablo se dirige al espíritu? Porque la palabra de Dios es clara, que nuestra lucha
no es contra carne ni sangre. La lucha que usted tiene en su casa, la lucha que usted tiene en su matrimonio, la lucha que usted tiene en el trabajo, no es contra sangre, sino contra un espíritu que está operando detrás de esa persona que ha sido influenciada para contraatacarlo a usted. Y continúa diciendo la palabra de Dios. Dice, gloria a Dios. Y estos, verso 17. Y está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, presentándolos a magistrados, y dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es ilícito recibir ni hacer, porque somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con el cepo. Hay 5 puntos que me gustaría desarrollar en esta enseñanza y voy a hacer mención de ellos. Número 1, ¿qué es un contraataque? Número 2, ¿quiénes son contraatacados? Número 3, señales de un contraataque. Número 4, ¿cómo somos advertidos en un contraataque? Y número 5, ¿cómo responder a ese contraataque? Quisiera irme al contexto de lo que está sucediendo en las Escrituras. El apóstol Pablo, acompañado de Silas y probablemente de Timoteo y de un grupo de hombres de Dios, están en Filipo, una provincia de Macedonia. Sabemos que el apóstol Pablo está haciendo un viaje misionero. Él está cumpliendo con una tarea, con una asignación que Dios le delegó. Sabemos por las Escrituras que Pablo fue enviado a hablar acerca del evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Y eso es precisamente lo que Pablo está haciendo en este lugar. Pero si nosotros leemos algunos versículos antes, nos vamos a dar cuenta que antes de que sucediera esto, antes que Pablo sufriera un contraataque, Pablo tuvo una reunión con un grupo de mujeres y en esa reunión, al exponer la palabra de Dios, logró ganar la vida de una mujer llamada Lidia. Y no solamente la vida de ella, sino la vida de su familia. Vemos que Pablo se está moviendo dentro de la voluntad de Dios, donde deberíamos estarnos moviendo cada uno de nosotros. Predicar el evangelio para que toda criatura venga a los pies de Jesucristo. Vea que Pablo aquí no está de tour, sino que está alineado a la voluntad de Dios. Y por el hecho de estar haciendo la voluntad de Dios, le vino ¿qué? Un contraataque. Vemos como este género de espíritu, la cual la palabra en otras versiones o en el original le llama espíritu pitonizo. Y aquí en la Escritura se nos da luz acerca de la función de este espíritu.
Dice que es un espíritu de adivinación. Pero si nosotros tratamos de profundizar un poco más las escrituras, vamos a darnos cuenta que este género de espíritu, porque la palabra de Dios nos enseña que existen géneros de espíritus. No todos los espíritus son iguales. Por ejemplo, en el caso de cuando la mujer sirofenicia griega le pide a Jesús que libere a su hija de un espíritu, utiliza la palabra espíritu inmundo. Lo que quiere decir aquí, que esa es otra clase de género. Los espíritus inmundos, para que usted tenga conocimiento, son aquellos espíritus que podemos decir espíritus familiares. Son los espíritus que toman la forma y figura de una persona. En algún momento de su vida usted soñó con su abuelo, con su abuela, con su tía que ya fallecieron. Eso es un espíritu inmundo, porque tomó la forma y las características de esa persona. Ese es un género de espíritu. Y sabemos el daño que puede causar este espíritu familiar. Yo creo que todos escucharon el estudio de la pastora cuando habló acerca de este espíritu familiar. Entonces, esta es una clase de género. Pero ahora este espíritu pitonizo es otro género y tiene otra asignación. Y voy a mencionarles algunas características que tiene este espíritu. ¿Verdad? En el nombre de Jesús. Pero antes de eso, quiero dar la definición de señal. Se trata de un signo, una seña, una marca o medio que informa y avisa o advierte de algo. Este aviso permite dar a conocer una información, realizar una advertencia o constituirse como un recordatorio. Es decir, una señal es una advertencia que nos está indicando que algo está pasando en nuestra vida, que algo está sucediendo, y nosotros debemos aprender a entender ese tipo de señales mediante el estudio de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Se dice que hubo un tiempo en el que sufría un ataque cardíaco contenía poca probabilidad de sobrevivir, porque no sabía lo que estaba sucediendo e ignoraba cuáles eran los síntomas hasta que era demasiado tarde. Los avances médicos comenzaron a identificar las señales comunes de advertencias tales como la incomodidad y la presión en medio del pecho, dolor en alguno de los brazos o ambos y la falta de aire. Difundir la concienciación de las señales de advertencia ha aumentado enormemente la tasa de supervivencia de las víctimas de ataques cardíacos. De manera similar, muchos cristianos parecen tener los ojos vendados por ataques espirituales cuando se trata de ataques espirituales. Es crucial reconocer las señales de advertencia para poder sobrevivir. Y aquí voy a exponer a este espíritu llamado Pitón, que sale en la escritura. Este no solamente tiene la función de adivinar, y podríamos estar bajo ataque de este espíritu de Pitón. En el mundo espiritual, los demonios, o llámense espíritus inmundos, ¿verdad? Estos tienen la habilidad o capacidad de mostrarse de forma híbrida. ¿Qué quiero decir con esto? De que a veces vamos a ver a estos espíritus que tienen las características de un ser humano y tienen las características de un animal. Eso significa que son híbridos, ¿verdad? Y adoptan ciertas características que estos animales tienen en el mundo natural. Este espíritu de Pitón
como lo vimos en la Escritura, se antepone ante nuestro camino para restringir nuestro crecimiento y limitar nuestra influencia. ¿Qué trata de hacer este espíritu? Paralizarte. Paralizarte en aquello que estás haciendo para Dios en tu vida. Otra de las funciones que tiene este espíritu, crea situaciones que nos exasperen y saquen del propósito de Dios. ¿Qué logró hacer este espíritu a través de esta joven? Exasperar a Pablo todos los días cuando anunciaba que era un hombre de Dios, hasta que Pablo tomó la decisión de ordenarle que saliera de ese cuerpo. Así que estos espíritus o esta clase de género se encargan de crear situaciones en nuestra vida para que terminemos saliendo ¿de dónde? Del propósito de Dios en nuestra vida. La palabra del Señor nos dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Una maquinación es un plan, es un diseño que el enemigo ha trazado en cada una de nuestra vida para estropear el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este espíritu trata de ahogar tu pasión por Jesús. Ya no quieres levantar tus manos cuando vienes a adorar a Dios. Ya no quieres leer la palabra de Dios. Ya no quieres buscarle en intimidad. Porque para este espíritu, esa es su asignación. Trata de ahogar tu pasión por Jesús, la oración y su palabra. Te hace enfrentar batallas tras batallas, problemas tras problemas en tu casa, matrimonio, familia, finanzas y empleo. ¿Podríamos estar bajo ataque de este espíritu? Sí. Y ahí es importante reconocer las señales. Veamos todo lo que le aconteció al apóstol Pablo. La gente se agolpó, les rasgaron las vestiduras, los golpearon, los difamaron, los metieron a la cárcel y no bastó, les pusieron cepo y lo llevaron a la cárcel más profunda. ¿Qué vemos ahí? Ataque sobre ataque. ¿Te está sucediendo eso? Las cosas no salen como tal esperabas aún y a pesar de estar orando, leyendo la palabra, congregándote. ¿Qué es un contraataque? Lo primero que quiero enseñar en esta mañana con respecto a los contraataques es que nosotros, los hijos de Dios, no debemos de tener temor a ninguna clase de contraataque en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque en cada uno de nosotros hay un espíritu, que es el espíritu de Dios, 10 veces superior a cualquier otro espíritu. Amén. Porque está escrito que no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Ese es el espíritu que hay en nosotros. Las escrituras declaran también que ese espíritu que está en nosotros se le atribuye a esa dinamita y recibiréis dinamita, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios ya vino y mora en cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, el temor no es un buen aliado para romper con cualquier tipo de contraataque que el enemigo nos haga. Amén. Así que no hay razón para temer. Un contraataque es una reacción ofensiva de un adversario contra el avance de su oponente. Escuche bien, usted está avanzando y por eso es que viene el contraataque. De un rival o un equipo contrario. Es decir, que cada avance que hacemos en el reino de Dios, haciendo su voluntad, nuestro enemigo, Satanás, enviará a sus demonios a hacer un ataque demoníaco para detener lo que estamos haciendo para Dios. Y aquí quiero que aprendamos como decía al inicio, a distinguir
cuando realmente estoy bajo un contraataque. Porque hay creyentes que creen estar bajo un contraataque y no es cierto. Están influenciados o demonizados por alguna puerta que abrieron y le atribuyen esto ¿a qué? Algún contraataque. Hay creyentes que dicen que están pasando por un proceso o por un desierto, cuando a la luz de las Escrituras, si tratamos de discernir ese proceso y ese supuesto desierto, realmente esa persona puede estar bajo maldición o bajo el juicio de Dios. Y eso no es un contraataque. Eso viene a causa de ¿qué? De quebrantar la ley de Dios, de no obedecer la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Y hay gente confundida. Hay gente que dice, estoy en un desierto. No estás en un desierto. Estás viviendo las consecuencias de tu pecado por no obedecer la palabra de Dios. ¿A quiénes contraatacan los demonios? ¿A quiénes le hacen el contraataque? Los demonios contraatacan a los verdaderos cristianos que deciden de corazón conocer la verdad, vivir en la verdad, manifestar al mundo y servir a Dios para que su reino siga extendiéndose. El enemigo jamás contraatacará a un cristiano pasivo como ataca a un cristiano involucrado en el reino de Dios, haciendo liberación, predicando la palabra, evangelizando, estudiando liberación, intercediendo, ayunando, viendo lo que antes no veía a través del discernimiento de espíritus o sus sentidos espirituales. Generalmente aquellos cristianos pasivos son atacados con enfermedades, ruina, pesadillas demoníacas, etc. Pero lo ven como algo normal, debido a que no son personas que caminan en el espíritu, porque viven satisfaciendo las obras de su carne continuamente. Estos son aquellos que están involucrados en el reino. Estos son aquellos que no están involucrados en el reino de Dios, obedeciendo la voz de Dios y entendiendo que servir al Señor es un privilegio. Estos le han declarado la guerra. Aquellos que son contraatacados por el enemigo son aquellos que le han declarado la guerra a Satanás, porque están arrancando, destruyendo, arruinando, derribando, edificando y plantando. Jeremías 1:10. Eso es lo que dice. Hay que hacer la diferencia entre una cosa y la otra. Esto se llama discernimiento de espíritu, porque muchos cristianos están siendo víctimas de Satanás. Ahora, ¿qué es una víctima? Una víctima es una persona que está sufriendo el daño o prejuicio por la culpa de una determinada acción o suceso. Es decir, que muchos cristianos están viviendo bajo maldición, con enfermedades, dolencias, ruina, destrucción, debido a consecuencias de sus propios pecados o a su misma pasividad en el reino de Dios. Si hay algo que el reino de Dios no nos permite, ser pasivos. Las Escrituras declaran que hay violencia y el reino de Dios se arrebata con violencia. El reino de Dios no se arrebata con pasividad. El reino de Dios no se arrebata con adormecimiento espiritual. No, es tiempo que la iglesia de Jesucristo se levante de ese despertar, de ese dormitar espiritualmente. ¿Sabía usted que a causa de ser indiferentes a la obra de Dios, a causa de ser indiferente a la predicación del evangelio de Jesucristo, a causa de ser indiferente al Señor, se abre una puerta a un espíritu de estupor, de cansancio, de agotamiento, debilidad? Sí. El resultado de no vivir una vida alineada a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Es usted una víctima
del enemigo? ¿O es usted un cristiano que está haciendo guerra al enemigo? Usted tiene la respuesta. ¿Es víctima? ¿O es realmente un cristiano que ha decidido confrontar el reino de las tinieblas? Satanás no dejará de cumplir su función en esta tierra. ¿Cuál es su función? Matar, hurtar y destruir. San Juan 10:10. Por eso, porque es su naturaleza. Eso nos enseña que actuamos según nuestra naturaleza o esencia. Si realmente somos hijos de Dios, entonces actuaremos de acuerdo a nuestra esencia o naturaleza divina. Por lo tanto, veremos y entenderemos que estar involucrado en la obra de Dios es estar en los negocios y también nos es necesario. Jesús lo dijo a temprana edad: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. A cada uno de nosotros que está aquí y que me está oyendo a través de las redes sociales, te es necesario servirle al Señor. Así es. Jesús dijo en una ocasión: porque mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué estaba haciendo en ese momento? Estaba evangelizando a una mujer pagana. Estaba tratando de reconciliarla ¿con quién? Con el Padre. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Cada vez que usted y yo hacemos la voluntad de Dios, ¿qué sucede en nuestro espíritu? Se fortalece, se alimenta como resultado de hacer su voluntad. ¿Cuándo contraatacan los demonios? Una de las cosas que debemos saber es que los demonios tienen personalidad. Cuentan con conciencia propia, pueden oír, ver, pensar y sentir. Ellos planean en qué momento hacer un contraataque a una de sus estrategias es hacerlo mediante, y aquí voy a empezar a describir estas señales de contraataque. Cuándo lo hacen, cómo lo hacen, y quizás usted se identifique con alguna de estas señales. Amén. ¿Cuándo lo hacen? Ok. Dice: una de las cosas que debemos saber es que los demonios tienen personalidad. Ok. Ellos empiezan a hacer este tipo de contraataque mediante opresiones nocturnas. El mundo de las tinieblas se activa a ciertas horas de la noche y madrugada, entre las 12 y 3 de la mañana, que creo que es la tercera vigilia que la palabra de Dios nos enseña, es donde hay mayor actividad demoníaca. Es esa hora donde prácticamente todos estamos en un sueño profundo. Y es esa hora estratégica para el enemigo, para empezar a influenciarnos de alguna manera, ya sea a través de sueños o pesadillas nocturnas. Entonces, estos ataques ocurren durante la noche. Estas son algunas de las señales o síntomas de un contraataque. Pesadillas con demonios, parálisis corporal. ¿Alguna vez le ha sucedido que tiene parálisis del sueño? Trata de despertarse y no puede. Existen 3 formas para romper con este tipo de ataque. Sabemos que no nos podemos mover, sabemos que no podemos hablar, que estamos imposibilitados. Pero hay 3 formas en que usted puede romper con esto. Número 1, mencionar la sangre de cruz, de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Eso se rompe en el nombre de Jesús. Número 2, usted empieza a orar en su mente el Salmo 91. Número 3, empieza a orar el Padre Nuestro. Son 3 formas para romper con este tipo de contraataque cuando le suceda. Creo que todos en alguna manera hemos tenido este tipo de experiencia. Parálisis corporal, asfixia, espíritus que influencian sexualmente a pecar a través de sueños inmediatamente cuando se despierte. Espíritus, escúchame bien, espíritus que te influencian a través de sueños eróticos. Ya sabemos que estos espíritus o este género de espíritus se hace llamar incubos o sucubos. Tal vez usted está soñando que está teniendo relaciones sexuales con su esposo, con su esposa, con alguna otra persona. Esa no es su esposo, esa no es su esposa, esa no es alguna persona. Este es un espíritu llamado incubo y sucubo
que te está haciendo un contraataque, que te está contaminando a través de los sueños que usted está teniendo. Y es importante inmediatamente que usted se despierta, confesar el pecado que se cometió en el sueño y renunciar a toda clase de contaminación de carne y de espíritu que usted haya recibido. Si usted no logra hacer eso, eso se le va a volver un problema en su vida. Porque esa semilla que ese espíritu sembró en usted se le va a volver en una aflicción de su alma a través de pensamientos y sensaciones que lo quieren llevar a cometer pecados sexuales ilícitos. ¿Me entiende? Este es un tipo de ataque. Sueños repetitivos, sueños de persecución. Se ha soñado que lo persiguen. Ha soñado con perros, con toros. Se ha soñado que lo asaltan o que está en lugares oscuros. Todo esto tiene que ver con una señal de contraataque. Cuando se sufre este tipo de contraataque, es importante inmediatamente hacerse autoliberación. Todo creyente debe saber autoministrarse como hijo de Dios. Estamos acostumbrados a que otros oren por nosotros. No, usted tiene que aprender a sacarse los dardos de fuego del maligno cuando le son enviados. Porque usted tiene autoridad en el nombre de Jesús. Porque usted es un hijo de Dios. Yo no tengo mayor autoridad que usted por ser pastor. Esto es un título. Pero el título mayor, ¿sabe cuál es? El título mayor no es ser pastor. El título mayor no es ser profeta. El título mayor no es ser evangelista. El título mayor es ser hijo de Dios. ¿Qué dijo el Padre cuando vio a Jesús descender a las aguas del bautismo? Este es mi hijo amado. Él no dijo, este es mi profeta amado, mi evangelista amado, mi pastor amado. Este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Por lo tanto, usted como hijo de Dios tiene una identidad que probablemente la haya olvidado. Todos tenemos una identidad en Cristo. Usted no es lo que usted hace ni lo que usted tiene. No, usted es lo que la palabra de Dios dice que es. Usted va a tener lo que la palabra de Dios dice que va a tener y usted va a hacer lo que la palabra de Dios dice que va a hacer. Y las escrituras dicen en cuanto a nuestra identidad que nosotros somos luz del mundo, sal de la tierra, la niña de los ojos del Señor, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra del Señor dice que usted es un rey, usted es una reina, usted es un sacerdote. Esa es su identidad. ¿Sabía usted que el Señor, antes de asignar a Gedeón para que liberara a su pueblo, le recordó cuál era su identidad? Porque no podemos ir a enfrentar a un enemigo sin saber quiénes somos en Cristo. Porque tenemos una derrota declarada. El Señor le llamó hombre esforzado y valiente. Otros contraataques, críticas a nuestro entorno, cambios de conducta de personas cercanas con actitudes negativas y desafiantes hacia nuestra persona. ¿Le ha sucedido que entra a un lugar y de un momento a otro las personas las quedan viendo de una forma despectiva o como que si estuviesen enojadas? O entra a una tienda e inmediatamente es como que si usted no estuviese haciendo nada ahí, la ignoran, o cuando le hablan de forma áspera. Es que lo que está en esa persona se está manifestando porque usted carga la gloria y la luz de Dios. Y ahí vemos un contraataque del enemigo. Cuando usan los brujos, nos envían demonios a través de altares, entierros, portales, comidas y bebidas embrujadas. Personas cercanas serán hirientes con palabras de menosprecio hacia lo que estás haciendo hacia Dios y minimizando lo espiritual. ¿Te ha sucedido? En algún momento tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre ha menospreciado lo que estás haciendo por Dios a través de palabras hirientes. Recordemos que nuestra lucha no es contra ellos y debemos reconocer cuál es nuestro verdadero enemigo. Y eso es saludable. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que sobre toda cosa guardada
debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Así que debemos de guardar nuestro corazón de toda clase de resentimiento, falta de perdón, ira, enojo. Inmediatamente debemos perdonar a esa persona. En la medida que nosotros perdonamos, el Padre también nos perdona. Solo en esa medida. ¿Quiere ser perdonado mucho? Tiene que perdonar mucho. De lo contrario, si usted no perdona, el Padre no le perdona. Si usted no perdona, el Padre no le escucha. Si usted no perdona, el Padre no le puede hacer justicia. Porque dice la Escritura que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso es la importancia de mantener un corazón limpio. Amén. Personas cercanas serán hirientes con palabras de menosprecio hacia lo que están haciendo y minimizando lo espiritual, lo que estás haciendo. Contratiempos, accidentes, robos y todo tipo de imprevisto con el objetivo de desanimar e intimidar. ¿Cómo reconocer un ataque demoníaco a través de sueños? Voy a explicarles algo. Nosotros tenemos un diseño divino. Según la palabra de Dios en el libro de Santiago dice que nosotros somos un espíritu con un alma y con un cuerpo. Eso es lo que somos nosotros. Ese es el diseño de Dios, ¿verdad? En nuestro espíritu existen 3 sentidos: la conciencia, la intuición y la comunión. A través del sentido de la comunión, Dios nos permite, como eso es en el espíritu, tener algún tipo de sueños o visiones. La palabra de Dios le llama visión nocturna, que son los sueños. Amén. A la luz de la palabra de Dios, existe un tipo de sueño que se llama sueño de advertencia. Eso está en la palabra, lo que le estoy diciendo. Existen 4 tipos de sueños, pero me voy a enfocar en los sueños de advertencia, pero voy a hacerle mención de los 4 tipos de sueños. Están los sueños psicológicos. Eso sucede cuando usted ha estado en alguna actividad todo el día y sueña con respecto a esa actividad en la noche. Están los sueños de advertencias, están los sueños proféticos y están los sueños demoníacos. Los sueños de advertencia son aquellos que Dios usa para advertirnos que estamos bajo ataque y que tenemos que contraatacar, o mejor dicho, accionar contra ese tipo de contraataque. En la palabra de Dios vemos ese tipo de advertencia de parte de Dios. Eso lo vemos en la vida de José, el padrastro de Jesús acá en la tierra, ¿verdad? O el padre adoptivo. ¿Cuántas veces le advirtió acerca de lo que le iba a acontecer al niño? ¿Y cómo se lo advirtió? Se lo advirtió siempre a través de sueños. La palabra de Dios dice en el libro de Job que Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas, pero que el hombre no entiende. Muchas veces Dios está dándonos un sueño y no lo entendemos, y Dios nos puede estar corrigiendo, llamando la atención o advirtiéndonos acerca de algo. Así que existen sueños que se llaman sueños de advertencia. Ya hablamos acerca de los sueños sexuales o eróticos, pero aquí quiero hablar de otro tipo de sueños. Sueños que resultan aflicción con el espíritu de pobreza. Se sueña que se encuentra dinero falso. ¿Se ha soñado que se ha encontrado monedas? ¿O que alguien le da billetes falsos? Eso es un sueño que resulta en aflicción y tiene que ver en el área financiera. Sueña que está usando trapos o zapatos llenos de agujeros. Se sueña que está rogando por dinero, por comida. Sueña que ha perdido dinero, que ha perdido la billetera, la chequera. Sueña que va al banco y las puertas se cierran. Ese es un sueño de advertencia que está diciendo: te están contraatacando las finanzas y necesitas hacer algo. Soñar que se le cae el cabello a las mujeres. El cabello representa la gloria. Por lo tanto, el que la persona pierda el cabello es un ataque de alteración a la gloria de la persona. Sueños que indican brujería. Y esto es muy amplio. Si me pongo a empezar a hablar sobre esto, no voy a terminar. Porque existen niveles de brujería y cada nivel tiene sus síntomas y cada nivel
tiene sueños de advertencia, donde nos están indicando qué clase de brujería es y cómo la están haciendo. Sueños que indican ataques de confusión. Soñar que vas viajando pero no llegas a tu destino. Soñar que viajas a un destino desconocido. Soñar que vas conduciendo en una niebla, oscuridad o nube de polvo. Sueños que indican un ataque de retraso. Soñar que esperas un auto, un bus, un taxi, barco, tren, avión o cualquier medio de transporte y nunca llega. Soñar que la carrera está, es decir, que el tráfico está lleno y no avanza. Sueños que indican que cuando estás por recibir algo, se te será quitado o arrebatado. Soñar que estás haciendo un examen y no logras terminarlo, porque el tiempo se terminó. Soñar con puertas cerrándose antes de entrar. Soñar que estás en un lugar donde se están haciendo regalos y cuando llega tu turno, se termina, no recibes el regalo. Sueños que indican ataques espirituales en la vida de la persona para degradar a la persona. Soñar que estás consumiendo alcohol o cigarros. Comer en los sueños, esto es para lograr que la persona, después que ha consumido los alimentos, sienta un cansancio o pereza para que no ore, lea la palabra de Dios. Soñar que bebe o se baña con agua sucia, esto es un indicador de envenenamiento espiritual e incluso hasta físico. Y ahí la lista continúa. Toda esta clase de sueños son sueños de advertencias. ¿Cómo respondemos a los contraataques? Está bien, ya fui contraatacado. ¿Se ha soñado alguna vez que está lloviendo y su casa está goteando el techo y se le mete a su casa o a su alcoba o a su habitación? Eso es un ataque que se hizo por una palabra que lanzaron de maldición en contra de su vida. ¿Ha soñado que el vehículo se le daña, la casa se cae? Son palabras de maldición que lanzaron en contra de su vida. ¿Cómo contraatacar esto? ¿Cómo romper con esto? Una de las estrategias es a través de la oración bíblica. Escrito está. Escrito está. ¿Cómo respondió Jesús a los ataques del enemigo? Con oraciones almáticas. Señor, ayúdame. No, escrito está. Escrito está. Hay una palabra del Señor que dice, y esta es la herencia de los siervos de Jehová, que condenaremos toda lengua que se levante en juicio en contra de nuestra vida. Por lo tanto, yo tengo la autoridad en el nombre de Jesús para deshacer toda palabra de maldición en contra de mi vida. No importa de dónde haya venido, puedo desautorizar en el nombre de Jesús esas palabras para que no cumplan el efecto por el cual fueron enviadas a mi vida. Si usted no hace eso, entonces usted va a sufrir el contraataque del enemigo. Pero si usted se anticipa, hoy en día la iglesia ha tomado la actitud, la iglesia estoy hablando en general, no solamente estoy hablando de fraternidad cristiana, estoy hablando de la iglesia en general, ha tomado la actitud de ser defensiva y no ofensiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que la iglesia espera primero el golpe y después ataca. La iglesia no se anticipa a cualquier tipo de contraataque. ¿Y nos podemos anticipar nosotros? Sí, nos podemos anticipar mediante la oración en la mañana. Podemos anticiparnos en el nombre de Jesús. Usted empieza a orar en el nombre de Jesús. Abortar, cancelar, destruir toda palabra que se le fue enviada. Cuando usted empieza a hacer esto, en el mundo espiritual hay una palabra que está ahí. Que cuando venga el contraataque, se va a encontrar con esa palabra que usted se anticipó a declarar antes. Por lo tanto, lo que le enviaron no va a prosperar en contra de su vida. ¿Cómo responder al contraataque? Veamos a Pablo y a Sila y el grupo de hombres que fueron encarcelados
por estar caminando dentro de la voluntad de Dios. ¿Cómo respondieron estos al contraataque? Si leemos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que ni Pablo ni Silas se sacaron el pañuelo de la túnica para secarse las lágrimas, para quejarse, para lamentarse, para decir pobrecito de mí. No. Vemos que a pesar de todo lo que habían sufrido, Pablo y Silas, dice la Escritura, y a medianoche, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, Pablo y Silas toman la autoridad que tienen como hijos de Dios. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan ¿a qué? A orar, a alabar y a adorar al Señor. Esa fue la estrategia que utilizaron. Y sucede algo aquí poderoso. Y esta palabra solamente la encuentro cuando sucedió el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice, y de repente. ¿Quiere un de repente en su vida? Los de repente se provocan. Los de repente no vienen por casualidad. Los de repente no vienen por venir. No, los de repente se provocan. Cuando usted y yo tomamos una actitud valiente. Cuando usted y yo tomamos la posición que tenemos en Cristo Jesús. Que dice la Escritura que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es tu posición y mi posición. Y a medianoche oraron, alabaron, adoraron y de repente vino un terremoto. Y a causa de ese terremoto, las puertas de las cárceles se abrieron. Y escúchame bien, no solamente Pablo y Silas fueron beneficiados a causa de esa actitud que ellos tuvieron, sino todos aquellos que estaban en las cárceles escucharon y también fueron libres a causa de la oración de ellos. ¿Qué nos enseña esto? Que lo que hagamos en el nombre de Jesús no solamente afectará nuestra vida, sino a todos aquellos que se encuentren a nuestro alrededor. Llámese esposo, esposa, hijo, familia, póngale nombre. Pero si usted toma una actitud de valentía, amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús, dándole gracias al Señor por su palabra, recordando lo que dice la Escritura. Voy a recordar y voy a declarar lo que dice la Escritura. Está escrito que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Usted y yo somos esa iglesia victoriosa. Por lo tanto, tenemos una promesa de parte del Padre. No prevalecerán las puertas del infierno sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús. Escrito está. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a lo que está escrito en la palabra, el Señor nos oye. Por lo tanto, en esta mañana yo me alineo a la palabra de Dios. Y en el nombre poderoso de Jesús, ahora vengo abortando, cancelando, destruyendo toda obra y todo poder del enemigo que se ha levantado en contra de tu vida, de tu finanza, de tu salud, de tu matrimonio, de tu familia, en el nombre de Jesús. Toda palabra de maldición que fue lanzada sobre tu vida, de muerte, de enfermedad, de tormento, de ruina, hoy desautorizamos esas palabras. Hoy esas palabras en el nombre de Jesús caen a tierra. En el nombre de Jesús no prosperan. Las únicas palabras que prosperan sobre tu vida son las palabras de Dios. Y la palabra de Dios declara que eres cabeza y no cola, que estás arriba y no abajo, que eres abundante y no escaso, que eres bendito en el campo y bendito en la ciudad, bendito en tu entrada y bendito en tu salida. Todo lo que tus manos toquen será bendito, y todo lo que la planta de tus pies toquen lo vas a conquistar en el nombre de Jesús. Eso es lo que declara la palabra. Por lo tanto, que se cumpla y que se haga conforme está escrito en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Que el Señor les continúe bendiciendo.